Y eso es ser nacido de Dios por el agua. Pero Jesús dijo: los que no nacen de agua y de espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Hoy usted va a nacer en el espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así le puse yo esta noche: nacidos de Dios en espíritu. Y hablábamos en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Ayer lo leíamos, pero hoy lo vamos a estudiar. ¿Cómo dice? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 13, el Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, versículo 13. Gloria a Dios, dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Diga, sino de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, es decir, los cuales no son formados, no son creados. Los que nacen en el Espíritu no son gestados, dice, por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a Juan capítulo 3, versículo 5, que dice: el que no naciera de agua y el que no naciera del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de eso. Diga, nacer del Espíritu. Y si usted ve ahí en Juan capítulo 3, versículo 5, la palabra Espíritu está en mayúscula. ¿Cuántos lo tienen en mayúscula? Ahí en su Biblia aparece la E mayúscula. Y a donde está la E mayúscula, cuando habla de Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Cuando habla de los espíritus inmundos o el espíritu del hombre, la E está en minúscula. Pero cuando la E está en mayúscula, habla del Espíritu de Dios. Dice: el que no naciere del Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo el mundo confunde esa palabra con el hablar en lengua, con manifestaciones espontáneas de brincos, saltos, tembladeras. El Espíritu Santo también toca de esa manera, yo lo creo. Pero eso no es nacer del Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando Jesucristo hablaba de nacer en el Espíritu, Él no estaba hablando de los dones. Una cosa es nacer en el Espíritu y otras cosas son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lea conmigo Hechos capítulo 2, versículo 38, para explicarme mejor. ¿Cuánto lo tiene? Capítulo 2, versículo 38, Hechos. Capítulo 2, versículo 38. Gloria al Señor. ¿Cómo dice allí? Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Arrepentido y bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente, usted es perdonado de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Lo explicamos ayer. ¿Y qué recibe? ¿Qué es lo que recibe? El don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que? Dígale que está solo, diga: tú recibes el don del Espíritu Santo. Dígale al que viene por primera vez: si tú te arrepientes hoy, tú recibes el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra don significa regalo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando eres perdonado, recibes un regalo del Espíritu Santo. Ese es como el que va para una fiesta y le dan un regalo por haber asistido a la fiesta. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted se arrepiente, usted recibe un don del Espíritu Santo. Y ese don que usted recibe es para servir en la iglesia, es para servir a Cristo. Primera de Corintios 2:7, ¿cómo? 12:7. Primera de Corintios 12:7, ¿cómo dice? Búscalo para que lo lea conmigo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Ahí dice: pero a cada uno le he dado una manifestación. Ajá. Cada uno se le da una manifestación. Y ahí está hablando de los dones. Escúchenme bien, ahí dice: y a cada uno se le ha dado una prueba de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, tú vienes y te arrepientes de tus pecados, te da el don de lengua.
el don de interpretación de lengua, el don de fe, el don de sanidad, el don de profecía, no para que te engrandes, no para que te sientas superior, no para que creas que has nacido de nuevo. Es un regalo que Él te da, aleluya, para que sea provecho para ti y para los de la iglesia, y para que tú estés claro que no estás solo, sino que Él está contigo. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Aleluya. ¿Cuántos están aquí esta noche? Hay mucha gente que tiene un don, que tiene un regalo. ¿Cuántos tienen aquí un regalo? Y creen que han nacido de nuevo, pero yo les digo que no es así. Hay gente que habla en lengua, pero fuera habla mal de la gente. Hay gente que profetiza, pero lo que profetiza no se cumple. Hay gente que interpreta lengua y no puede interpretar la palabra de Dios. Aleluya. Y eso ha creado un mal testimonio del Evangelio de Cristo en toda la tierra. Y vemos hombres, ministros, mujeres, cristianos cometiendo errores a cabalidad. Y yo les puedo decir que no han nacido de nuevo, sino que están fluyendo con un regalo que se les dio por la sangre de Cristo. Y están manchando la cruz de Cristo en la tierra. Y es la hora de levantarse. ¡Detente! Es un don que tú recibiste. Dígale al que está solo, diga, es un regalo. Diga de nuevo, es un regalo. Y ellos dicen, Dios me usa, sin importar a quién hiera, a quién dañe, a quién destruya. Dice, no importa, Dios me usa a mí, a ti no te está usando. Yo hablo en lengua, yo sano a los enfermos, yo le pongo la mano a los enfermos y se sanan. Dios me revela sueños, visiones. Y por esta razón no cambia. Aleluya. ¿Están conmigo todavía? Pero no es así. Lo que pasa en tu vida son los dones del Espíritu de Dios. Eso es de Dios, eso no es tuyo. Y yo le hago una pregunta: ¿cuándo Dios usa o cuándo se manifiestan esos dones? Cuando están en la iglesia. Esos dones fluyen, operan cuando tú estás orando. Porque Dios no respalda a los hombres, Dios respalda su palabra. Porque en Romanos 11:19 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él te dio un don a ti y no te lo va a quitar. Tú puedes andar con la basura más grande en tu vida, tú puedes andar sucio, pero en el momento que tú levantes la mano y ores y proclames la palabra de Dios, entonces Dios no te va a respaldar a ti. Dios está respaldando su palabra. Deja de caminar en ese camino erróneo donde está, porque un don no te hace, no te entrega santidad, ni te asegura que has nacido de nuevo. ¡Arrepiéntete ahora! ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí, mi hermano? Hay gente que anda caminando en los dones. Yo les expliqué ayer lo que era nacer del agua. Hay gente que va de la cruz al sepulcro, pero no han resucitado con Cristo. Y les voy a decir algo: los que vinieron ayer van a recibir un poder superior esta noche. Si usted caminó en la palabra de ayer, lo que usted va a recibir hoy, nadie se lo va a poder quitar. Porque esto es otro nivel. Ayer hablamos del primer nivel, esto es un segundo nivel de poder. Esto es andar en el Espíritu. Es nacer en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me están escuchando, mi hermano? Entonces, ser nacido del Espíritu no tiene nada que ver con los dones. Nacer del Espíritu va más allá que un simple don. Porque el que está a su lado diga: hermano, nacer del Espíritu va más allá del don que tú tienes. Diga: va más allá de eso. Va más allá de eso. Aleluya. Pero para nacer del Espíritu debemos pelear 3 batallas que es imposible que nosotros las peleemos solo. Usted no va a poder pelear esa batalla usted solo. Usted necesita la palabra de Dios. Para poder usted navegar en el río del Espíritu, como dice la adoración, usted necesita primero nacer del agua. Por eso es que hay mucha gente que se pone a predicar y a reprender demonios, y el diablo los revuelca y destruye la vida, porque no han nacido en el Espíritu, no han nacido en el agua, no han nacido en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar terrenos profundos. Hoy vamos a tocar lo que está atormentando tu vida. Hay gente que no duerme, hay gente que no avanza, hay gente que lo asusta, que lo empantan, hay
Hay gente que se le cae todo, porque eso es una batalla espiritual lo que tú tienes. Y esa batalla espiritual se gana naciendo en la palabra de Dios. Cuando tú naces en la palabra de Dios, escúcheme bien, yo le dije que la palabra de Dios es un vientre. Usted tiene que entrar en el vientre de Dios, aleluya. ¿Cuántos me están escuchando? Y cuando la palabra te da luz, la palabra te creó para pelear estas 3 batallas. Dios te va a dar luz para que tú pelees estas 3 batallas. Si tú no has nacido del agua, no te metas en lo profundo, porque vas a morir en el intento. ¿Cuántos están oyéndome lo que le estoy diciendo? Hay 3 batallas que el hombre, todo ser humano, tiene que vivir. Y está ahí en Juan capítulo 1, versículo 13, donde leímos ahorita. Aleluya. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo solo voy a tocar los 3 puntos primero. Sino de Dios, esa última frase, sino de Dios, la vamos a tocar mañana en el Evangelio, mañana en la mañana. El que quiera saber lo que significa sino de Dios, venga mañana en la mañana. Esta noche solo vamos a tocar esos 3 puntos. Diga conmigo, 3 batallas. Diga de nuevo, 3 batallas. La primera batalla dice, porque no son engendrados de sangre. Diga de sangre. No son engendrados de sangre. Es la primera batalla. Diga conmigo, la sangre. En Mateo capítulo 10, versículo 36 dice, los enemigos del hombre son los de su casa. Los enemigos del hombre son los de su casa. Y eso digo, yo no he venido a traer unidad, yo he venido a traer división. Y el padre se levantará con el hijo y el hijo se levantará con el padre. Escúchame bien. Aleluya, cuando tú naces del agua, cuando tú llegas a Cristo, la primera batalla que se te presenta es la familia. Diga conmigo, la familia. Tu familia te va a hacer guerra para que tú no sigas a Cristo. Tu familia te va a querer detener. Van a hacer cosas que nunca hicieron. Tú siendo la niña de la casa, te van a tratar como un coleto. Tú siendo el baby de la casa, el hijo preferido, ya vas a dejar de serlo. En el momento que tú decidas seguir a Cristo, en el momento que tú decidas nacer del Espíritu, va a ser la batalla más cruel que vas a pelear en tu vida. Ahí te vas a querer llenar de rencor, te vas a querer llenar de odio, y el enemigo sabe, porque el enemigo sabe lo que yo le estoy predicando hoy. Él conoce la palabra de Dios. Esta noche el infierno va a temblar completo, porque el Espíritu me ha dado una palabra para descubrirlo, para quitarle las artimañas que tiene sobre tu vida, para darte herramientas para vencer al diablo de una vez por todas. La batalla más fuerte va a ser la de la sangre. Diga conmigo, la de la sangre. Eso que está escrito ahí en Juan 1:13 no está escrito por casualidad. Pues Juan estaba hablando de algo superior. Él sabía lo que iba a devenir. Todos los libros de la Biblia tienen un orden cronológico y sistemático. Y cada versículo, cada número de la Biblia está escrito, no como una coincidencia, sino que está escrito de una forma inteligente. ¿Cuánto me están entendiendo hoy? Nada de lo que está escrito ahí es por la casualidad. Diga conmigo, la sangre. Y tu familia te va a herir como nunca. Y el enemigo se le va a meter. Le va a meter el espíritu de Caín, el espíritu de Judas, que el Señor lo reprenda. Y los primeros que te van a traicionar son tu familia. Porque el enemigo no está interesado que tú nazcas en el espíritu. Y hay mucha gente aquí que dice, ¿por qué mi familia me traicionó? ¿Por qué mi familia me dejó? Aún antes de nacer mi madre me despreció. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ya vio lo que Dios tenía preparado para ti. Él está en un mundo que usted y yo, que mucha gente no ha entrado, que es el mundo espiritual. Cuando tú naces en el espíritu puedes ver lo que ahora no ven tus ojos. ¿Cuántos me están entendiendo? El que es nacido del espíritu puede ver al diablo cara a cara sin miedo y decirle, vete Satanás en el nombre de Jesús. Puede ver la trampa que está delante, puede saber lo que va a suceder. Por eso Dios tiene profetas aquí en la tierra. Por eso tiene hombres que son videntes, que pueden ver lo que el diablo está preparando para la iglesia. Y es necesario que la iglesia toda completa nazca en el espíritu. Porque el enemigo ha querido destruir no solamente esta iglesia, muchas iglesias. El Espíritu de Dios me hablaba anoche. No pude dormir hasta las 5 de la mañana. Estuve ahí y ahí arranqué un ayuno completo, porque el Espíritu de Dios estuvo conmigo y me dijo, hoy va a venir gente que no vino ayer. Esta noche voy a hacer milagros, sanidad. Sobre todo, no le tengas miedo al diablo. Voy a sacar a todos los espíritus ahora.
Esta iglesia ha tenido un sueño que lo detuvo el enemigo. Pero el enemigo no tiene más poder que el Espíritu Santo. La trampa que puso el enemigo ya Dios la quitó del medio. Y esta iglesia se va a extender a lo ancho, a lo largo. Y no lo estoy diciendo yo, me lo dijo el Señor que lo va a hacer. No es profecía, el Señor me dijo, lo voy a hacer. Y lo que Él dice que hace, Él lo hace. Lo del Señor. Y viene una batalla fiera. La sangre, diga conmigo la sangre. Y cuando tú intentas que naces de la palabra, esto es para aquellos que están naciendo en la palabra. ¿Cuántos leyeron la Biblia anoche? ¿Cuántos la leyeron hoy? Empieza a leer la palabra de Dios. Las preguntas que no sepas, venga tu pastora, habla con ellos, métete en la palabra de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Porque es el vientre que Dios va a usar para resucitar tu vida. ¿Cómo fue que Cristo vino al mundo? ¿Qué le dijo el ángel a María? Vas a tener un hijo. ¿Cómo? Si no conozco varón. Cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, la sombra de Dios te va a cubrir y vas a tener el Salvador del mundo. Pero ¿por qué vino el Espíritu de Dios a María? Porque hubo alguien que anunció la palabra. El ángel anunció no la palabra de él, sino que anunció la palabra que el Creador había soltado desde el trono de los cielos. Le dijo, necesito a alguien que envíe este mensaje. Por eso, hermano, aleluya, que hoy se predica el Evangelio. Porque Dios quiere gente que predique la palabra de Dios, que publiquen el mensaje de Dios sobre la tierra. Le voy a decir algo. Hay un mensaje que está escrito y está aquí en la palabra. Y los que se sumergen en la palabra no solamente van a conocer las palabras que Dios dijo hace 2000 años, sino van a conocer la palabra que Dios está diciendo ahora. Lo que Dios está diciendo hoy de ti, lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso no es que cualquier profeta, Dios me dijo, no, aleluya, Dios me habló, así me dice el Señor, no. Es aquellos que están sumergidos en la palabra. ¿Cuántos me están escuchando esta noche? ¿Cómo creó el Espíritu de Dios en el vientre de María, Jesucristo? Por la palabra. Él profetizó lo que estaba escrito en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios. Y vino el Espíritu de Dios a su vientre y empezó y creó a Jesucristo. Pero hoy ya Dios no necesita el vientre de nadie para que la salvación entre en tu casa. Porque la misma palabra ahora se ha convertido en el vientre de Dios. Ya no necesita algo aquí en la tierra. Ya la palabra de Dios es la llave que rompe candado, que abre puertas. Esa palabra tiene poder y hoy se está creando una nueva vida para ti. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice Dios que Él visita el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20, capítulo 5. Y cuando tú intentas nacer de nuevo, ¿sabes qué ocurre? Las maldiciones de tu familia empiezan a buscarte, empiezan a querer poseerte. Si tu abuelo, tu madre murió de cáncer, empieza a venir un cáncer en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un derecho legal espiritual que Satanás usa para detener tu crecimiento, para que no te levantes, para que te mueras, para que no nazcas de nuevo en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? La primera batalla que tiene el ser humano es la sangre. Aleluya. Y hoy encontramos padres divorciados, hijos solos, y usted le pregunta y el hombre dice, mi padre también hizo lo mismo, mi padre abandonó y se fue, yo nunca lo conocí, y ahora él está haciendo lo mismo con sus hijos, y de nuevo sus hijos lo van a hacer con sus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo, mi hermano? Yo conozco gente que me dice, mi madre murió de cáncer, seguro que yo también muero. Aleluya, eso es algo real. Hay una batalla en la sangre que dice la palabra para que tú no nazcas de nuevo. Y tú dices, ¿cómo yo evito aquello? Pues la palabra dice que si tú buscas la palabra de Dios, ahí en el versículo 6 del mismo Éxodo capítulo 26 dice que la bendición de Dios, el que busca la bendición de Dios, es para 1000 generaciones, es para siempre. Pero te toca a ti reventar esa maldición. Te
toca a ti pelear esa batalla que no pelearon tus padres. Y tú dices, yo ando buscando mi madre y ve, su madre también está divorciada. ¿Cuántos conocen personas así? Toda su vida es un desastre. Porque es una batalla en la sangre. Y eso también se vive afuera. ¿Cuántos me están entendiendo esta noche? Aleluya. Y tú dices, oh, y cuando llegas al Evangelio, usted ha escuchado a la gente que dice, cuando llegué a Cristo ahora todo empeoró, ahora es más difícil. Antes yo estaba tan feliz en la fiesta, en aguardiente y todo aquello, claro. El enemigo te tenía distraído para que no vieras tu realidad, pero en el momento que se están abiertos los ojos, las cosas se ponen peores y tú dices, hermano, puedo escapar de esta batalla. Pues yo le digo que no, usted tiene que pelear esa, porque esa es la primera. Y cuando usted vence esa batalla, que usted rompa todas esas maldiciones, que usted hoy perdone a su familia por lo que le hizo, que usted saque de su corazón todo rencor y toda herida, que hoy en el nombre de Jesús van a ser sanadas. Todo espíritu de maldición se va a cortar en tu vida por la sangre del Cordero, porque esta palabra trae libertad, es la llave para salir de la prisión en donde te encuentras. Hay gente que no ha podido prosperar porque su familia siempre ha sido pobre, pero yo te digo que la pobreza va a llegar hasta ti, porque después de ti, tus hijos, tu familia van a prosperar en esta tierra hasta que Cristo venga. Cuando usted vence esa primera batalla, usted entra en la segunda batalla, en el segundo nivel de batalla, que es más fuerte todavía. Como dice ahí en el mismo versículo 13 de Juan 1, dice, no son, ¿cuál es la otra? No voluntad de carne, no voluntad de carne. Ahí lo dice en Juan. No, la primera, o la que hablamos fue, no son engendrados de sangre. Ahora dice, no son engendrados por voluntad de carne. Diga conmigo, voluntad de carne. Diga de nuevo, voluntad de carne. Esta batalla que usted está viviendo está unida a sus sentidos, que gobiernan tu alma y lo llevan al pecado. Diga el pecado de la carne. Diga la carne. Hay una batalla en la carne. ¿A cuánto le ha pasado que no quieren hacer algo pero igual lo terminan haciendo? Y esa es la razón por qué no sales del Calvario. Esa es la razón por qué vives sepultando los pecados. Esa es la razón por qué no has resucitado con Cristo de nuevo. Porque hay un pecado que mora en ti. Hay una fuerza que te atrapa y tú no sabes qué está pasando. Y tú de repente me dices, yo no sé qué fue lo que hice, yo no sé por qué lo dije, perdónele. Y usted vive perdiendo perdón todos los días. No quieres meterte el cigarro, no quieres meterte la dosis diaria, no quieres consumir la cerveza, no quieres pelear, no quieres decir la grosería, no quieres maldecir, no quieres mentir, no quieres engañar, no quieres hacer nada malo, pero hay una fuerza que te atrapa a hacerlo. Y es una batalla que muchos están viviendo hoy, es una batalla que muchos cristianos están viviendo hoy. Y escucho predicadores con pañitos de agua tibia diciendo, hermano, clave con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te perdona de todos tus pecados. Sí, es cierto, pero la palabra dice que Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha, en santidad, llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le preguntaba al Señor hace mucho tiempo por qué había retardado su venida, y yo podía escuchar la voz del Espíritu Santo llorando, y yo empecé a llorar con Él, y Él me revelaba lo que yo le estoy predicando hoy. Dime a quién vengo a buscar, dime a quién vengo a levantar. Mi iglesia no me ora para ser llenos de mi poder, la iglesia ora para ser perdonado de sus pecados. Hay más pecado adentro que afuera. Dime a quién voy a levantar. Por eso esta razón que el Espíritu Santo lo trajo aquí esta noche, porque tu vida tiene que cambiar. Tú vas a vencer esa batalla. Romanos 8:7, ¿qué dice? Los designios de la carne son enemigos de Dios y no se sujetan a Él y tampoco pueden. Léalo. ¿Cómo dice? Romanos capítulo 8, versículo 7. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Los designios de Dios, los designios de la carne son contra Dios, son enemigos de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Los designios de la carne, lo que mueve tu vida, la carne, los deseos de la carne que están en ti,
¿Sabes por qué has fracasado? Porque te has dejado llevar por tu carne. Hay muchos cristianos que están orando, buscando a Dios para que Dios le dé algo, pero en el camino llega la tentación. ¿Y qué ocurre? Caen en la tentación. Y dicen, es el diablo. No, él no es el diablo. El diablo te presentó la tentación. Tú caíste porque fuiste seducido por tu propia concupiscencia. No digas que Dios te está probando. Alguien me decía en estos días, no, pastor, es que Dios, yo estoy pasando un proceso. Yo dije, ¿cuál proceso? Dijo, bueno, el proceso de este y aquello. No, eso no es ningún proceso. Y él me dijo, no, es que Joel, ¿cómo que no, que Job también pasó por eso? No. Dios no procesó a Job porque él quiso. Vea por qué la razón el diablo subió a la presencia de Dios. Sí, Job era un hombre perfecto, Dios se lo dijo, pero cuando el diablo presentó las excusas, Dios se quedó sin alma y le dijo, tócalo, pero no dañe su alma. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios no pudo decirle al diablo que no, porque aunque Job era un hombre perfecto, ¿sabe lo que hacía Job todos los días? Se levantaba y subía a la montaña más alta y pedía perdón por sus hijos a Dios para que Dios no los castigara. ¿Y sabe qué hacían sus hijos? La Biblia dice en el libro de Job que los hijos de Job cometían insectos con sus hijas. Estaban fornicando entre sus propios hijos. Su mujer estaba cometiendo pecado y dice que él pedía perdón todos los días por él, aunque él era un buen hombre de Dios frente a la presencia. Él como hombre de Dios estaba bien, pero era un mal padre y era un mal esposo, porque él tenía que tener autoridad y reprender el pecado de sus hijos, no ocultarlo, no apoyarlo. Dice que le creó una casa en el campo donde ellos iban a ir, pero dice que cuando pasó el diablo los quemó y todos murieron vivos en ese lugar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios procesó a Job? No porque Dios quería cambiarlo, no, porque había algo en él que estaba mal. Si hay algo mal en tu vida, el diablo te va a tocar. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero deja de excusarte que es el proceso de Dios. No, ningún proceso. Tú andas en los deseos de tu carne, porque los designios de la carne son enemigos de Dios. No se sujetan a él ni tampoco pueden. Diga, no pueden. No pueden sujetarse. No pueden sujetarse. ¿Y por qué no se pueden sujetarse? La respuesta está en Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Alguien que lo lea uno rápido, pero no buscarlo yo. Romanos 7, 14, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Porque sabemos que la ley es espiritual. Diga, hay una ley espiritual, pero yo soy un pecador. La ley es espiritual. Los designios de la carne, si tú andas en los designios de la carne, nunca vas a poder vencer esa batalla. Tú no tienes que vencer al diablo, tú tienes que vencer los deseos de tu carne, tú no tienes que vencer a los demonios, tú tienes que decirle no al pecado, no al adulterio, salir corriendo como José de aquella cámara. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. No tienes que reprender al diablo, tienes que reprender al pecado en el nombre poderoso de Jesús. Es una batalla tuya. Dígale que está solo, diga, es tu batalla. Dígale de nuevo, es tu batalla. ¿Y sabe cómo usted la vence esa batalla? Naciendo en la palabra de Dios. Lo que te va a dar la llave para abrir esa puerta a la libertad gloriosa va a ser la palabra de Dios. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, ¿qué sucede? Te da sueño. Cuando empiezas a orar, te da sueño. Vienes a la iglesia y te da sueño. Llegó la hora del culto y te da sueño. Usted se ríe esta noche y yo le digo, no se ría, porque no solamente es tu carne. El diablo sabe que tú estás sentado en la mesa del placer y te envía espíritus inmundos para atormentarte, para dormirte, para meterte flojera, para meterte conformismo. Te prende el televisor para que tú no avances. ¿Cuántos me están escuchando? Estaba yo predicando en Caracas, Venezuela, en una iglesia, hermano, y empecé a llorar y el Espíritu Santo me dijo antes de subir, quiero que reprendas ahora todos los espíritus que están acá.
Yo dije, Señor, ¿a dónde? Yo veo la iglesia, veo la oración, hermano, por Dios, a alto nivel, algo glorioso, un coro espectacular. Y yo veo aquella gloria, digo, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a mí, descendió a mí, me abre los ojos y empiezo a ver yo sombras pegadas en las púlpitos, pegadas, un hombre recostado así en una silla, y yo veo que el Espíritu Santo me dice, es un demonio, el que se sienta ahí se duerme, aquel que está allá ahí, hermano. Yo me levanté ahí, me subí al púlpito temblando y empecé a reprender por la sangre de Cristo, y reprenda, y yo veía cómo se explotaban en el aire, cómo buscaban un agujero por donde salir, una goma salió del púlpito y se movía como una gelatina buscando la puerta, salir. De repente vino un niño y me dijo, pastor, no me saque, que a mí me gustan los coritos. Y yo vi aquello, el Espíritu Santo me reprende, que eso es un demonio, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y aquello explotó en aquel lugar, hermanos, como 20 hermanos cayeron poseídos por espíritus inmundos, y empezamos a reprender. Y después que pasó aquello, cayó una gloria tan tremenda que no había paralítico que no se levantara, no había nadie que no recibiera el poder de Dios. El enemigo sabe que tú eres débil en la carne. Él conoce al ser humano, pero tu carne está ligada a tus sentidos. Diga los sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene usted? 5. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? 5. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? 5. 5 sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el gusto. ¿Qué más? El oído. El auditivo. El enemigo ataca tus sentidos. El enemigo no sabe qué estás pensando. Él te prueba para ver qué le dices tú. Tú tienes que vencer tus sentidos en esta noche. Usted ha leído cuando Jesucristo habló sobre la fornicación y el adulterio. Él dijo, ustedes han escuchado que si un hombre está con una mujer, fornicó con ella y que muera irreversiblemente. Pues ya yo digo que si él la mira y la codicia, ya fornicó con ella, y el tal es merecedor del infierno. ¿Lo ha leído? Porque ¿qué dice en Romanos 7:14? Que la ley es espiritual. Diga conmigo, la ley es espiritual. Ya la ley no es carnal. Ya la gente no es juzgado por lo que hace. Ahora la gente va a ser juzgado por lo que ve, por lo que dice, por lo que oye, por lo que toca, por lo que huele, por lo que habla, por lo que piensa. Y el enemigo sabe que la ley es espiritual, y ahí es donde te está ganando la batalla. Por eso el negocio no se te da, por eso que los estudios no llegan, por eso que la unción no desciende, por eso que tu ministerio está parado, por eso tu familia está en el mundo, por eso que tus hijos están en la droga, porque el diablo le tocó un sentido, alguien le dio para que probara algo. Eso sucede, por eso hay muchos que están en la droga. Él no llega al corazón del hombre, en su espíritu, porque hay algo glorioso en el ser humano, que el diablo puede tocar su carne, el diablo puede poseer su alma, pero no puede tocar su espíritu, porque el espíritu del hombre le pertenece a Dios, y ahí Dios escondió su conciencia. Ahí Dios escondió la conciencia del hombre en su espíritu. Y por eso que el Espíritu Santo habla, le puede hablar a cualquiera que esté en la calle podrido de droga. Ahí puede bajar el Espíritu Santo de Dios, porque aunque el diablo tiene su carne, aunque tiene su alma poseído, su mente, su espíritu no lo puede tocar. Y cuando el Espíritu Santo revoluciona el espíritu de un hombre, ahí ocurre algo, que se enciende un fuego en su conciencia, y ese fuego empieza a tocar el espíritu toca la mente toca los sentimientos tocan las emociones tocan el cuerpo, y la gente se levanta, ¿qué es esto? Y queda libre e insofacto en ese momento por el poder de Cristo. Estando predicando en pie de cuesta, llega un hombre con un cuchillo de este tamaño, y la iglesia no estaba preparada para esa situación. Y un hermano me salió, le dije, detenga, déjalo. El hombre llegó y se paró frente a mí con el cuchillo en la mano. Y le dije, ¿cómo te llamas? Él me dijo, Pedro Romero. Le hablo a Pedro Romero, no el que está parado a mí, sino el que está dentro, que el hielo no toca. Espíritu de Pedro Romero, sal libre ahora. Y aquel hombre cayó de largo a largo. Ahí yo tengo el video, lo voy a compartir un día de esto. Y el hombre se levantó. Le dije, ¿tú qué viniste a hacer aquí? A matarlo.
y vine drogado. ¿Y cómo te sientes ahora? No tengo droga. No me siento, ¿qué es esto? Dígame qué está pasando. Yo dije, si alguien te ofrece droga, ¿vas a consumir? Él dice, no. Si alguien te dice que vas a matar, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi corazón. El diablo está tocando tus sentidos, tocando tus ojos con la pornografía, tocando con las mujeres que ven en la calle, con lo que estás escuchando. Él lo hizo en el principio y le funcionó y quiere seguir haciéndolo. Que el Señor lo reprenda. Había muchos árboles en el Edén. Y Dios le dijo al hombre, ¿qué le dijo?